Voces que inspiran, con Alondra Bagatella. Vidas extraordinarias, una historia a la vez. Voces que inspiran, Antonio Leaño Álvarez del Castillo. Hola y bienvenidos a Voces que inspiran, soy Alondra Bagatella. Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que define a un visionario? ¿Es su capacidad para ver lo que otros no ven o es su valentía para construirlo ladrillo a ladrillo incluso cuando el mundo se opone? Hoy exploraremos la vida de un hombre que encarna esta definición a la perfección. Antonio Leaño Álvarez del Castillo, cofundador y rector vitalicio de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la UAG, su nombre está inextricablemente ligado a la historia de la educación superior en México. Pero su historia es mucho más que un simple relato académico. Es la crónica de un idealista que se enfrentó al poder, del empresario que aseguró la supervivencia de ese ideal y del patriarca que sembró una visión que hoy trasciende generaciones. Para entender a Antonio Leaño debemos viajar en el tiempo a una Guadalajara efervescente de los años 30, un momento de profunda efervescencia política y social en México. En las calles los ideales chocaban y en el corazón de los jóvenes el deseo de libertad académica ardía con fuerza. Este fue el escenario que le tocó vivir y fue en él donde una voz, la suya, decidió no callarse. En este episodio desglosaremos su vida en 3 grandes actos: la lucha que dio origen a una institución, el genio empresarial que la hizo prosperar y el legado de valores que perdura hasta hoy. Una historia que, sin duda, resonará en quienes buscan inspirarse para construir un futuro mejor. Parte 1. El levantamiento de un ideal, el contexto y la fundación. La tensión en el México de los 30. Para comprender la magnitud de la obra de Antonio Leaño, es esencial sumergirse en el contexto de su tiempo. La década de 1930 en México, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, fue un periodo de reformas profundas y cambios ideológicos. Una de las más significativas fue la reforma educativa al artículo 3 de la Constitución de 1917. El objetivo de esta enmienda era implementar un modelo de educación socialista que buscaba construir una sociedad más igualitaria y racional, eliminando doctrinas religiosas y combatiendo el fanatismo a través de una enseñanza científica. El Estado mexicano, a través de esta reforma, pretendía subordinar el bien individual al bien común. Sin embargo, esta visión chocó de frente con los valores y las creencias de un vasto sector de la sociedad, especialmente aquellos con arraigadas convicciones religiosas. La imposición de un modelo educativo que excluía toda doctrina religiosa generó una fuerte oposición. En Guadalajara, esta lucha ideológica se vivió con particular intensidad. Era un momento de alta polarización donde coexistían y se enfrentaban constantemente diferentes modelos educativos: la escuela católica, la laica, la racionalista y la socialista, cada una con sus propios defensores. Fue en este ambiente de conflicto donde emergió la figura de Antonio Leaño Álvarez del Castillo, el movimiento estudiantil y la resistencia. Antonio Leaño, junto con su hermano Ángel, fue formado en colegios maristas y jesuitas, una educación que, según los testimonios, les inculcó principios morales sólidos y una profunda fe. Esta formación fue el cimiento de los ideales de libertad que defenderían con vehemencia. En los años 30, Antonio y su hermano Ángel, a una edad muy temprana, entre los 17 y 23 años, se unieron y lideraron la Federación de Estudiantes de Jalisco, FEJ, junto a otros jóvenes como Carlos Cuesta Gallardo y Dionisio Fernández Sahagún. Estos jóvenes no se limitaron a observar el conflicto, se convirtieron en protagonistas. Su lucha no era meramente política, sino una defensa inquebrantable de la libertad de cátedra y la autonomía universitaria.
La tensión alcanzó su punto crítico el 3 de marzo de 1935, cuando una manifestación estudiantil masiva se llevó a cabo, marcando un momento decisivo en la historia educativa de Jalisco. Este acto de protesta no fue el final, sino el catalizador para una acción mucho más audaz: la fundación de su propia universidad, el nacimiento de un ideal. Ese mismo día, el 3 de marzo de 1935, como respuesta directa a la necesidad de una educación libre, integral y de excelencia, fundaron la Universidad Autónoma de Guadalajara. Esta institución se convirtió en la primera universidad privada de México, un hito que marcaría un antes y un después en la historia del país. A pesar de las limitaciones económicas y la falta de recursos, el grupo de jóvenes visionarios inició un proyecto que, con el apoyo de profesores universitarios y la sociedad tapatía, abriría sus inscripciones a finales de marzo, iniciando clases en abril de ese mismo año. Este logro fue tan extraordinario en su momento que fue calificado como el milagro cultural de América. La fundación de la UAG es un testimonio elocuente del poder de la juventud para transformar la sociedad a partir de principios innegociables. No fue solo una reacción a una política gubernamental, fue la culminación de un movimiento de convicción profunda liderado por jóvenes que se atrevieron a desafiar el status quo y construir una alternativa. Este origen idealista, más que un plan de negocios, es el alma de la UAG. Su ADN está forjado en la resistencia y la convicción, lo que la convierte en una voz que inspira desde su misma concepción. La institución no nació de una oportunidad de mercado, sino de una imperiosa necesidad de libertad, demostrando que los ideales, cuando son lo suficientemente fuertes, tienen el poder de crear realidades. Parte 2. El genio silencioso, la estrategia y el crecimiento. De líder estudiantil a rector vitalicio. La trayectoria de Antonio Leaño no terminó con la fundación de la universidad. De hecho, apenas comenzaba. A lo largo de su vida se mantuvo activamente involucrado, dedicando su existencia a la promoción y consolidación de la institución. Desempeñó un papel fundamental en su desarrollo y en 1999 fue nombrado rector, un cargo que mantendría hasta 2005, cuando su hijo Antonio Leaño Reyes asumió el puesto. Este largo compromiso, que culminó con su nombramiento como rector vitalicio, subraya la inquebrantable dedicación que tuvo hacia su obra, la visión empresarial y la sostenibilidad financiera. Un aspecto crucial de la figura de Antonio Leaño, y uno que a menudo se subestima, es su pragmatismo financiero. Mientras otros aportaban los ideales académicos, él se ocupaba de la viabilidad económica. Un familiar lo describe como el artífice y promotor de la parte financiera de la institución, un rol vital para su supervivencia y crecimiento. En una época de pocos recursos, él, junto con su hermano Juan José, tuvo la visión de crear empresas para apoyar la sustentabilidad económica de la universidad. El legado de Antonio Leaño es la fusión perfecta entre idealismo y pragmatismo. La UAG se fundó con pocos recursos. Un idealista puede crear una universidad, pero sin una base económica sólida, esta no puede perdurar. Antonio Leaño demostró que la lucha por los valores no está reñida con la responsabilidad económica. Él entendió que la libertad de cátedra necesita una base financiera sólida para florecer. Esta filosofía perdura hasta hoy en la UAG, cuyos informes actuales continúan priorizando la sostenibilidad financiera como un pilar estratégico, un claro eco de la visión del fundador. Esta profunda comprensión de que los grandes ideales solo pueden ser sostenidos por una gestión responsable es lo que lo diferencia y lo que convierte su historia en una lección de liderazgo integral. A pesar de que el éxito financiero de la UAG se atribuye a su genio financiero, él siempre enfatizó que era un esfuerzo colectivo. Esta humildad es una característica que define su liderazgo, expansión y proyección internacional. Bajo su liderazgo, la UAG no solo se consolidó, sino que también se expandió audazmente.
A partir de 1999, impulsó la expansión de la universidad a otras latitudes. En el año 2000 se abrió el Campus San Antonio, Texas, y en 2002 se fundó el Campus Tabasco en Villahermosa. Un hito notable fue la Facultad de Medicina, que en el año 2000 obtuvo la aprobación del Estado de Nueva York. La UAG fue pionera en la educación médica internacional, formando a más de 18,000 médicos extranjeros. Este logro fue reconocido por el presidente George Bush en la década de 1990, lo que demuestra la relevancia global que la institución había alcanzado. Además, la UAG fue la primera universidad en México en establecer un hospital privado para la formación práctica de sus estudiantes de medicina, una innovación que garantizó la excelencia en la capacitación. La lucha por la autonomía en Guadalajara sentó las bases para que la UAG se convirtiera décadas después en una institución de prestigio global, especialmente en el campo de la medicina. La UAG no se limitó a ser una universidad de protesta, sino que a través de la excelencia académica y una visión de largo alcance, se transformó en un actor global, demostrando que los ideales locales pueden tener un impacto internacional. Antonio Leaño fue el catalizador de esta transformación, llevando la visión inicial más allá de las fronteras de Jalisco y de México. Parte 3. El legado que trasciende, filosofía y honores. Los valores personales y colectivos. Para entender la verdadera profundidad del legado de Antonio Leaño, debemos mirar más allá de los logros institucionales y empresariales. Su carácter y sus valores personales fueron la fuerza motriz detrás de su obra. Los testimonios lo describen como un hombre de convicciones e ideales firmes. Era un hombre de lucha, generoso y entregado a su familia, con una fe profunda en Dios y un formidable defensor de los valores espirituales y morales. Se le considera un incansable promotor de la justicia social y una figura que trabajó en favor de los desprotegidos. La ética personal de Antonio Leaño es la columna vertebral de la UAG. Sus valores no son solo atributos de su carácter, son la esencia misma de la universidad. La UAG, en su misión, fomenta en los estudiantes los valores trascendentes de la verdad, la belleza, la unidad y la bondad. La alineación entre los valores personales del fundador y los principios institucionales de la universidad es innegable. La UAG no se limita a la instrucción académica, busca la formación integral de la persona. Esta conexión profunda entre el ser del fundador y el ser de la institución es lo que hace que su historia sea tan inspiradora y su legado tan perdurable. Reconocimientos y honores. El impacto del trabajo de Antonio Leaño fue reconocido en vida y póstumamente. En 2010 fue inducido en el prestigioso International Adult and Continuing Education Hall of Fame, un reconocimiento monumental a sus contribuciones a la educación continua en México y más allá. Su lista de honores también incluye el Premio a la Educación de la Herencia Hispana Nacional, otorgado por el Gobierno de Estados Unidos, la Gran Cruz del Mérito a la Enseñanza y un doctorado honorario de la Universidad de Victoria, Canadá. Sin embargo, el honor más significativo que la UAG le rinde es el Galardón Antonio Leaño Álvarez del Castillo, que se otorga a egresados que se han destacado de manera extraordinaria en diversos ámbitos, desde la salud y la investigación hasta el emprendimiento y el servicio público. El verdadero legado de Antonio Leaño no son los premios o los edificios, sino la comunidad de miles de egresados exitosos que ha formado la UAG. Su misión fue formar personas que sirvan a su sociedad. El galardón es la manifestación tangible del cumplimiento de esa misión. Los perfiles de los galardonados, que incluyen a médicos, empresarios, investigadores y funcionarios, demuestran el impacto de la UAG en múltiples sectores, validando la visión del fundador. El trabajo de Antonio Leaño no terminó con su vida, continúa a través de cada egresado que trasciende en su campo. La continuidad de la voz, el legado familiar.
La visión de Antonio Leaño Álvarez del Castillo continúa a través de su familia, asegurando que el legado de su lucha por la libertad educativa perdure. Su hijo, Antonio Leaño Reyes, asumió el cargo de rector en 2005 y ha guiado a la institución hacia el futuro. El liderazgo se extiende incluso a la tercera generación, con su nieto, Antonio Leaño del Castillo, desempeñándose como vicerrector general. Bajo la dirección actual, la UAG mantiene un enfoque estratégico en la sostenibilidad financiera, la excelencia académica y la innovación. La alianza con Arizona State University, ASU, una de las universidades más innovadoras de Estados Unidos, es un ejemplo moderno de la visión del fundador de proyectar a la UAG como una institución de clase mundial. La UAG sigue evolucionando, pero sus raíces en la libertad y la excelencia permanecen firmes. Conclusión: la voz que perdura. Cerramos este episodio de Voces que Inspiran con una reflexión sobre la vida de un hombre que demostró que la convicción, la perseverancia y una visión inquebrantable pueden forjar un legado que trasciende el tiempo y las generaciones. Desde el joven líder estudiantil que, con tan solo 19 años, se levantó contra una ideología impuesta, hasta el patriarca que dejó una institución de prestigio internacional. A modo de aclaración, es importante notar la pequeña discrepancia en la fecha de su fallecimiento. Aunque algunas fuentes citan el 3 de julio de 2010, fue en las primeras horas de aquel lluvioso domingo 4 de julio que don Antonio Leaño Álvarez del Castillo falleció a los 94 años. Sus restos descansan en un mausoleo junto a los de su esposa, María de la Paz, en el campus que ayudó a construir, un símbolo de su eterna conexión con su obra de vida. La historia de la UAG y de Antonio Leaño es la historia de la libertad. Es la prueba de que un grupo de idealistas puede, con su esfuerzo y sacrificio, construir algo que perdure. Las conmovedoras palabras de un egresado de la UAG resuenan profundamente cuando, al recordar al fundador, proclama: "Me inspiré de todas las historias de éxito de los egresados. Lo que les quiero decir es que viva México, viva Guadalajara, viva Jalisco, pero más que todo, viva la Universidad Autónoma de Guadalajara". Su legado no es solo un campus, sino la voz que vive en cada egresado que se inspira en el ideal de libertad y excelencia. Y esa, damas y caballeros, es la voz que nos inspira hoy.